La mujer samaritana, rechazada por muchos, elegida por Dios, en 3 días. En una pequeña ciudad de México, donde el sol brilla con fuerza y las tradiciones se viven con fervor, María, una mujer samaritana de 35 años, siente el peso de la soledad y el rechazo. Durante años, las miradas desaprobatorias de su comunidad la han perseguido. La luz de la Virgen de Guadalupe es su refugio, su consuelo en las noches más oscuras. Pero esa sombra de juicio la atrapa en un ciclo sin fin, donde su historia parece estar escrita con letras de dolor. Un día, mientras atraviesa la plaza, se cruza con el hermano Samuel, un pastor de voz cálida y espíritu generoso. Al escuchar su triste historia, Samuel le ofrece una salida, un retiro espiritual en una capilla rural en la montaña. Un lugar sagrado, donde los milagros ocurren, le dice con fe. María siente un destello de esperanza al pensar que allí podría encontrar el perdón que tanto anhela. Pero las dudas de su comunidad, la desconfianza de quienes la han mirado con desprecio, comienzan a ahogarla. ¿Podría realmente cambiar? La primera noche en la capilla es mágica. Los cielos parecen abrirse y una luz celestial envuelve el lugar. María siente una energía envolvente, casi tangible. Es como si el mismo Dios la abrazara. Su corazón palpita, y mientras los demás se unen en oración, ella cierra los ojos, dejando que la paz inunde su ser. La atmósfera de adoración la llena de un gozo inexplicable. Los cánticos resuenan como una melodía divina, y en ese momento su pasado se siente cada vez más lejano. Al amanecer, el retiro organiza un círculo de oración. ¿Y si hablan a mis espaldas?, duda María, sintiendo que las viejas heridas aún marcan su piel. Sin embargo, cuando le llega el turno, la aceptación de la comunidad la rodea. Con voz temblorosa, comienza a compartir su historia de lucha y redención. Las lágrimas caen de sus ojos, pero ya no son lágrimas de tristeza, son de liberación. He buscado perdón y estoy lista para renacer. La sala se llena de murmullos de aliento y apoyo. Aquella atmósfera cargada de amor y compasión comienza a romper las cadenas de su pasado. Pero, de repente, los rumores malintencionados surgen como la sombra de un rayo oscuro. Un miembro de la comunidad, con el corazón lleno de rencor, empieza a hablar a sus espaldas. María siente el pánico asirla una vez más. ¿Y si vuelven a cerrarme las puertas?, se pregunta, sintiéndose nuevamente la paria que siempre fue. Sus pensamientos son un torbellino, sus miedos la acosan. Pero junto a ella, un murmullo de fe crece entre los otros asistentes al retiro, reforzando una esperanza que desearía no desvanecerse. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. A medida que el tercer día del retiro se acerca, el ambiente es tenso. La fe de María será puesta a prueba. Pero en su interior, una llama de esperanza empieza a arder. El sol se asoma tímidamente por el horizonte, y con él la promesa de un milagro. María mira la montaña y la bruma que la envuelve. Siente que la aceptación de su comunidad podría estar a unos pasos. Con el corazón latiendo intensamente y la fe reavivada, se pregunta, ¿será posible que su pasado no defina su futuro? ¿Podría la intervención divina cambiarlo todo? Ahora, la revelación de lo inesperado está por llegar, y el destino de María y su comunidad podría nunca ser el mismo. Como el sol se levantaba sobre las montañas, tiñendo el cielo con tonalidades doradas y rosadas, María se sentó en el altar de la capilla, rodeada por el bullicio suave de los otros participantes que se preparaban para el último día del retiro. La paz que había encontrado en esos días la envolvía como un manto ligero. Pero a pesar de la serenidad que la rodeaba, el eco de los rumores seguía reverberando en su mente.
¿Podría realmente ser una nueva creación? ¿Podría los otros verla como la mujer perdonada que deseaba ser y no como la que llevaban en su memoria? Al cerrar los ojos, trató de concentrarse en la voz cálida del hermano Samuel, quien los guiaba en ese momento. La verdadera conversión no llega a través de la opinión de los hombres, sino a través del amor de Dios, decía con fervor. Las palabras reverberaban en su ser, llenando las áreas vacías con un sentido renovado de valor. Hoy, creo que Dios tiene algo poderoso para cada uno de nosotros. La atmósfera en la capilla comenzó a cambiar, como si el aire pudiera sostener una carga pesada de expectativa. Las oraciones se convertían en un clamor impetuoso, y María sintió que esa energía colectiva resonaba en su corazón. Empezó a recordar las palabras que había escuchado tantas veces en la iglesia. No hay condenación para los que están en Cristo. Con cada respiración comenzaba a dejar ir un poco más de su temor. Mientras se unía a la congregación, sintió que la luz del Espíritu Santo iluminaba su camino. María cerró los ojos de nuevo, y en su mente vio la imagen poderosa de la Virgen de Guadalupe, su Madre Celestial, abrazándola. «Eres amada, eres digna», resonaba en su corazón. Las lágrimas caían, pero esta vez eran lágrimas de liberación, mezcladas con gratitud. Entonces, en medio de aquel momento sagrado, se levantó una voz entre la multitud. Era Clara, una mujer de la comunidad conocida por su renuencia a aceptar a los que consideraba diferentes. ¿Cómo podemos creer en su transformación si la historia la precede?, preguntó, y un murmullo de desagrado se extendió por el grupo. El corazón de María se aceleró. Este era el desafío que había temido. Pero, en vez de hundirse en la tristeza, sintió la firmeza de su nueva fe. Con voz potente se levantó y dijo: «Todos tenemos un pasado, pero también un futuro. No soy la mujer de ayer, soy un milagro en transformación. Y sí, tal vez no merezca su aceptación, pero sí el amor de Dios, que me ha perdonado todo». Esa declaración resonó como un trueno en la capilla. Los murmullos empezaron a calmarse, y algunos rostros se tornaron pensativos. María, con el aliento entrecortado, miró a su alrededor. La fe, como un fuego divino, había encontrado una chispa en aquellos corazones. La atmósfera cambió. La gente empezó a murmurar, algunos intercambiando miradas que parecían alentar una nueva comprensión. Entre aplausos y palabras de apoyo, la energía transformadora del amor de Dios se fue esparciendo en la capilla. Las tensiones se disiparon, y la luz pareció brillar aún más intensamente. María sintió una oleada de gracia vistiéndola, como si cada rumor, cada palabra malintencionada se disolviera en el aire. Esta es la aceptación que tanto anhelaba, reflexionó, pero, en su interior, que el reto aún no había terminado. Con el pueblo de Dios a su lado, se preguntaba si esa luz brillaría tan fuerte cuando volviera a su hogar. La lucha por la aceptación no había terminado. El verdadero desafío esperaba más allá de las montañas. ¿Cómo confrontaría a aquellos que aún la juzgarían? Mientras la congregación estallaba en adoración, María levantó su voz al cielo. «Señor, estoy lista para el desafío». La respuesta divina podría estar al alcance. La montaña de la fe estaba a punto de revelar su verdadera cumbre. ¿Estás listo para descubrir qué vendrá? En el amanecer del nuevo día, el aire fresco y vibrante llenaba los pulmones de María mientras se dirigía hacia la salida de la capilla. La luz dorada del sol abrazaba las montañas, y con cada paso sentía cómo su corazón latía con fuerza, lleno de esperanza y determinación. La congregación se había disuelto, pero la energía de su declaración aún pulsaba en su interior. Este viaje hacia la transformación no solo la había tocado a ella, sino que había comenzado a sembrar semillas de fe en los corazones de otros. Sin embargo, en su mente, la sombra de la duda latía con insidia. ¿Podría realmente ser quien decía ser? ¿O era solo un destello pasajero en su camino? Caminó por el sendero rodeado de árboles verdes y flores que parecían celebrar su nueva vida. Cada pétalo se movía en celebración, pero su fe todavía estaba en construcción. Revivía sus palabras en la capilla: «Soy un milagro en transformación». Al repetirlas, sintió que una chispa de valor se encendía dentro de ella. Este nuevo yo, esta mujer renacida, necesitaba ser valiente. Pero en su interior, un murmullo de preocupación amenazaba con desbordarse.
La llegada a su hogar desbordaba una mezcla de ansiedad y el deseo ardiente de vivir su verdad frente a los que la conocían de antes. Al llegar a su casa, la familiaridad de cada rincón la abrazó. El olor a café recién hecho y el sonido de la televisión en el fondo creaban un ambiente de comodidad, pero su corazón palpitaba con un ritmo sincero de temor. Sabía que su madre y su hermana, Lucía, se levantarían pronto. Cuando cruzó la puerta, su hermana la levantó la vista. La expresión en su rostro era neutra, un tanto hostil. ¿Volviste?, preguntó con frialdad. María sintió un nudo en el estómago, como si las sombras del pasado estuvieran intentando sabotear su luz. Pero no se iba a dejar vencer. En su corazón resonaban las palabras del hermano Samuel, y encontró la fuerza para hablar. Sí, volví. He encontrado algo poderoso en mí. He encontrado el amor de Dios. Los ojos de Lucía destellaron con sorpresa, pero rápidamente se apagaron. ¿Y quién te va a creer? Eres la misma de siempre, replicó. Y esa frase le atravesó el alma como un puñal. María respiró hondo. Era el momento de ser valiente. No soy la misma. He aprendido que Dios no solo perdona, sino que transforma. Estoy aquí, dispuesta a cambiar, a ser quien verdaderamente soy. Esta vez, su voz resonó serena y sólida, como la roca en la que se fundamentaba su nueva fe. Pero de nuevo, el silencio se coló en el aire de la casa. En ese instante, sus dudas empezaron a bailar por su mente. ¿Lograré que me acepten? El amor y la luz de la capilla parecía lejano, como si nunca hubiera estado allí. Sintió que el temor la envolvía nuevamente, y en ese clima tenso entró su madre. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, observando la interacción casi palpable que colgaba entre ambas. Las miradas se cruzaron, y en el alma de María una oración ardió. «Señor, ayúdame». La discusión no podía parecerse a un guión, pero necesitaba contar su historia, la transformación que vivía. Comenzó a relatar los momentos de su retiro, cómo había encontrado el abrazo de Dios, cómo había sentido la aceptación que tanto añoraba. Quería que entendieran que su historia no terminaba en el dolor, sino en una nueva jornada de fe. Mientras sus palabras brotaban, una chispa de entendimiento parecía nacer en el rostro de su madre. Entonces, sorprendida, Lucía interrumpió. «Tal vez quieras probar un camino diferente, y no solo quedarte en palabras vacías». María miró a su madre, listándose para una respuesta, pero el rechazo todavía flotaba en el aire. ¿Y si se te da la oportunidad de ver cómo es la transformación eterna? Sus ojos vacilaban a través de la confusión y la renuencia. La atmósfera se cargó de tensión, y el momento de decisión estaba a la vuelta de la esquina. ¿Cuál sería? ¿Su próximo paso en su búsqueda por la aceptación sincera y el amor de Dios? Los ecos de su fe resonaban en su corazón. Pero, ¿sería suficiente para cambiar la perspectiva de su familia? Mientras la esperanza brillaba tenuemente en su interior, María supo que el viaje apenas había comenzado. Las montañas de la resistencia frente a ella eran grandes, pero su fe era aún más fuerte. ¿Qué sorpresas le depararía el próximo paso en este camino de transformación? María se sentó en la mesa de la cocina, el aroma del café aún flotando entre ellas, como un puñado de recuerdos cálidos. Su madre se había quedado en pie, mirando a su hija con una mezcla de confusión y preocupación. Lucía, en cambio, parecía un volcán a punto de estallar. La atmósfera estaba cargada de emoción contenida, y María sabía que el momento exigía más de ella. «Me gustaría que me creyeras, Lucía», dijo, lanzando palabras llenas de sinceridad hacia su hermana. «Ha sucedido algo dentro de mí que no puedo explicar completamente. Es como si una luz que había estado apagada ahora brille con fuerza». Las palabras flotaron en el aire, provocando una reacción inesperada en Lucía. Sus ojos, antes desafiantes, se suavizaron por un instante. «Pero, ¿cómo puedes estar tan segura? La vida no cambia de la noche a la mañana», replicó, su voz aún teñida de escepticismo. Un chirrido de la silla hizo que María se volviera hacia su madre, quien, a pesar de su silencio, proyectaba una energía casi palpable. «Mamá», empezó, «no estoy aquí solo para que me entiendas. Estoy aquí para compartir el amor que he recibido». Con cada palabra, su voz se volvía más genuina, más envuelta en la luz que había encontrado en la capilla.
La madre de María, con ojos brillantes de lágrimas reprimidas, miró a su hija. «¿Estás hablando de Dios, verdad?», preguntó al fin, y la profunda tristeza que había reflejado su rostro parecía irse lentamente. María asintió. Su corazón latía desbocado, sintiendo la urgencia de comunicar la profundidad de su transformación. En esos días de retiro, aprendí que el amor de Dios no tiene condiciones. He comprendido que su gracia me ha hecho libre de mis cadenas. Quiero compartir esa libertad con ustedes. Pero el camino a la aceptación no era sencillo. ¿Y si te decepcionas de nuevo?, había preguntado Lucía, la lucha interna visible en su rostro. María sintió un dolor profundo, no solo por su hermana, sino por el amor que todavía no había podido demostrar. «Decepciones siempre habrán», respondió con firmeza, «pero me he levantado de la más grande de todas, decepcionarme de mí misma. Ahora vivo para honrar ese amor que he descubierto. Quiero hacer un pacto de fe con ustedes». Las palabras ardían en el aire, y con cada sílaba la atmósfera se transformaba lentamente. La cortocircuito de las emociones, el antiguo resentimiento y la nueva gracia bailaban juntos. «Puedo entender que necesitas tiempo para ver el cambio», continuó María, «pero te pido que me des una oportunidad, que no me veas con lentes del pasado, sino con la esperanza del futuro». Lucía, ahora con los brazos cruzados, parecía dudar. Las palabras de su hermana empezaban a calar hondo en su corazón, desafiando las barreras que había levantado. «¿Y si, en lugar de condenarme, decides acompañarme en esta nueva jornada? Te puedo mostrar lo que he encontrado», le dijo María. En ese instante, el frío ambiente familiar se sintió más acogedor. Las horas pasadas se entrelazaban en un hilo de nuevas posibilidades. María sintió que el viento soplaba a su favor, trayendo consigo la fragancia de la aceptación. «Quizás, solo quizás, podríamos caminar juntas», dijo, mirando a su madre. La respuesta de su madre salió suave como una brisa que acaricia el rostro. «Quiero creer que hay esperanza, María. Aunque me cuesta entender lo que dices, siempre he querido lo mejor para ti». María sonrió, un rayo de luz penetrando en su corazón lleno de fe. Un nuevo capítulo empezaba a escribirse, con cada palabra y cada deseo compartido. «Y sé que Dios está en medio de todo. Él también está cambiando nuestros corazones». Con esa declaración, el ciclo de la transformación se cerró momentáneamente, pero dejaba entrever que lo mejor aún estaba por venir. Mientras el silencio se asentaba, una inquietud volvió a brotar en su interior. María palpitaba con una mezcla de esperanza y temor. Sabía que este no era el fin de su historia, sino solo el inicio de un pacto entre luces y sombras. Pero, ¿cómo podría llevar ese amor fuera de su hogar? La comunidad que la había sostenido durante años estaba ahí, pero la herida de su pasado podía no haber sanado del todo. Con cada día surgirían nuevos desafíos, y su corazón latía con ansias de enfrentar lo desconocido y lo incierto. Las palabras de esta nueva jornada aún resonaban en su mente. «Señor, guíame», oró en silencio, imaginando cómo el amor podía triunfar en cada rincón de su vida. Las puertas de la transformación estaban apenas entreabiertas. ¿Qué camino tomaría ahora? Las respuestas estaban esperando. La mañana siguiente, María se despertó antes que el sol. La luz empezaba a asomar por la ventana, pintando el cuarto con suaves toques dorados. Su corazón latía con nueva energía, como si cada pulso llevara consigo un mensaje de esperanza. Se sentó en la cama, con las manos sobre las rodillas, y alzó su mirada al cielo. «Dios, ¿qué más tienes preparado para mí hoy?», susurró, sintiendo una paz que hacía tiempo no experimentaba. Bajó a la cocina y se preparó una taza de café. Mientras el líquido oscuro corría, sus pensamientos volaban hacia la conversación con Lucía y su madre. La preocupación de su hermana y la aceptación cautelosa de su mamá aún resonaban en su corazón. «Aunque el camino es difícil, estoy dispuesta», se dijo a sí misma, sintiendo el compromiso de vivir su fe de manera genuina. Entonces, una idea surgió en su mente, como un arroyo fresco. La comunidad de la iglesia siempre había sido su refugio,
Pero, ¿cuándo había sido la última vez que compartió su corazón de manera honesta? Decidida, tomó el teléfono y comenzó a enviar mensajes a sus amigos más cercanos, invitándolos a un encuentro en su hogar para hablar y orar. Hoy es el día, pensó. La determinación crecía en su interior. Más tarde, la casa comenzó a llenarse de risas y charlas. Sus amigos llegaron, todos con un aire de expectativa. María, sintiendo la mezcla de nervios y anticipación, se puso de pie y, con voz temblorosa, compartió su viaje espiritual. Habló sobre su transformación, sobre el amor de Dios que le había cambiado la vida, como una luz que disipa la oscuridad. Lo que he experimentado no es solo para mí, dijo con fervor, es para compartir. Todos nosotros tenemos un propósito y debemos apoyarnos, debemos caminar juntos hacia la luz. Las reacciones fueron variadas. Algunos mostraron interés genuino, mientras que otros intercambiaron miradas de sorpresa. Lucía, quien había decidido asistir, la miraba con una mezcla de admiración y confusión. ¿Era posible que su hermana, con su pasado tan turbulento, hubiera encontrado realmente un nuevo camino? Un silencio reverente cubrió el grupo, y luego una voz quebrada surgió. «María, eso es hermoso», exclamó una de sus amigas. «Es hora de que todos nosotros nos unamos y aprendamos de un amor tan profundo. Yo también he luchado y quiero saber más». Con ese pequeño empujón, el ambiente se transformó. El grupo comenzó a compartir sus propias batallas, sus dudas profundas y por momentos, momentos de luz. Un verdadero círculo de confianza tomó forma. María sintió que el amor de Dios se manifestaba entre ellos. Cada historia compartida era un ladrillo que construía una fortaleza de fe. Resolvieron organizar encuentros semanales donde pudieran apoyarse mutuamente, un espacio sagrado donde las sombras del pasado no pudieran entrar. La noche se desvanecía, pero la luz en el corazón de todos brillaba más intensa. Mientras se despedían, un sentimiento de unión envolvió a María, un lazo que nunca había sentido con tanta intensidad. Sin embargo, en medio de esa claridad, una inquietud regresó a su alma. ¿Cómo manejaré la oposición? ¿Habrá quienes me rechacen de nuevo? Una sombra se deslizó por su mente. Sabía que había personas que aún no entenderían su cambio. Su paz momentánea fue interrumpida por la inquietud de lo que vendría. «Dios, fortifícame ante la adversidad», oró, sintiendo la fragancia del compromiso en su corazón. Las respuestas parecían aún lejanas, pero su fe le susurraba que, a pesar de los desafíos, siempre habría luz al final del túnel. María comprendió que este viaje apenas comenzaba. Con cada paso hacia adelante, se acercaba más a un propósito que superaba cualquier dificultad que pudiera enfrentar. Pero las grandes preguntas permanecían. ¿Qué obstáculos tendría que superar para que la verdad de su transformación brillara en medio de las sombras? ¿Cómo podría esa luz iluminar a otros que aún caminaban en la oscuridad? Las respuestas estaban esperando, y María estaba lista para salir a buscarlas. María se despertó al día siguiente con el canto de los pájaros, una melodía que parecía ser un recordatorio de la nueva vida que había decidido abrazar. Se sentó en la cama, sintiendo la calidez del sol acariciar su rostro. Sin embargo, la inquietud que había sentido la noche anterior seguía presente en su corazón. ¿Seré capaz de enfrentar la oposición? ¿Quién se unirá a mí en este camino?, murmuró mientras se preparaba para el día. Esa mañana decidió visitar la iglesia. Cada paso que daba resonaba con preguntas sobre su propósito, pero también con una frescura que la llenaba de determinación. Al llegar, el aroma del incienso y las flores frescas le dieron la bienvenida. Entró en el templo, donde la luz se filtraba a través de los vitrales, creando un espectáculo de colores en el suelo, como si fueran las propias manos de Dios tocando sus sentimientos. Allí notó a algunos miembros de su comunidad. Se sintió en casa, pero también vulnerable. Decidió acercarse a un grupo que estaba charlando. Con un tono firme pero lleno de amor, se presentó y compartió su experiencia. «Dios me ha cambiado», dijo, y al pronunciar esas palabras sintió una oleada de poder.
Sé que no todos entenderán mi viaje, pero estoy aquí para sumar, no para dividir. Una mujer mayor con un brillo en los ojos la escuchó atentamente. Querida, no siempre es fácil, pero cuando Dios llama hay que responder. A veces el rechazo puede ser un milagro disfrazado, dijo, y esas palabras resonaron en el corazón de María. En ese momento comprendió que su vida y su testimonio podrían ser un faro para quienes aún estaban perdidos. Las semanas pasaron y cada encuentro en su casa se volvía más profundo. María experimentó la alegría de construir una comunidad que la apoyaba, pero también la sombra de la duda. Cada vez que sentía que su fe se fortalecía, pensamientos de rechazo se escabullían a su mente. ¿Estás segura de que esto es correcto?, se repetía a sí misma en voz baja. Pero cada vez que necesitaba fortaleza, recordaba la mirada amorosa de la mujer en la iglesia y su consejo, así como la luz que brillaba en los ojos de sus amigos durante las reuniones. Una noche, después de una intensa sesión de oración, mientras sus amigos compartían sus historias de lucha, la magia del amor divino se volvió palpable. «¡Qué poderoso es saber que no estamos solos en esto!», exclamó una de sus amigas. El eco de esas palabras resonó en el lugar, formando un manto de esperanza que parecía envolverlas a todas. Sin embargo, cuando María regresaba a casa, un rayo de temor atravesó su corazón. «Pero, ¿qué pasará cuando los demás reconozcan mi cambio? ¿Cuántos de ellos querrán alejarse?». El miedo estaba alimentando dudas y casi la había hecho dudar del camino que había elegido. Mientras se acomodaba en su cama, una luz brillante llenó su habitación y la rodeó con una presencia divina. «No temas, María», sintió que una voz suave le susurraba al oído. «Tu testimonio tiene un propósito más grande. La luz que hay en ti brillará de tal manera que ni la sombra más oscura podrá apagarla. Continúa adelante». Con lágrimas de esperanza en sus ojos, María se dio cuenta de que debía aferrarse aún más a su fe. Estaba empezando a entender que los desafíos que la esperaban no eran obstáculos, sino oportunidades para crecer. «Estoy lista para enfrentar lo que venga», se dijo, y mientras cerraba los ojos se sintió llena de una paz inexplicable. Pero, aún en la tranquilidad de ese momento, una pregunta inquietante la atravesó. ¿Qué pasará cuando aquellos que me han conocido se enfrenten a mi nueva realidad? ¿Aceptarán mi transformación o se convertirán en sombras de incertidumbre en mi camino? El camino que se extendía ante ella estaba lleno de misterios, y con cada paso, la fe confería luz a la oscuridad que aún se acercaba. María estaba lista, pero el destino tenía sus propias sorpresas preparadas. Esa mañana, un aire fresco daba la bienvenida a María mientras desayunaba. Era un nuevo día, lleno de posibilidades, pero la inquietud seguía latente en su pecho. Se sentó a la mesa, rodeada de sus amigos, quienes compartían risas y testimonios de su propia fe. Pero, a pesar de la calidez que experimentaba, un nudo en su estómago le recordaba que su camino estaba lejos de ser fácil. «Hoy siento que hay algo especial que debo hacer», dijo María con voz serena, aunque su corazón latía con fuerza. Sus amigos la miraron expectantes. «Tengo que salir al mundo, a contar cuánto me ha transformado Dios». Se miraron entre ellos, algunos asintieron con timidez. «Te apoyamos, María», dijo uno de ellos. «Pero, ¿y si te rechazan?». La pregunta resonó en el aire. María respiró hondo. «El rechazo puede doler, pero no me detendrá. Mi historia necesita ser escuchada». Con determinación, María se dirigió a un parque local donde las personas acudían para disfrutar de un rato al aire libre. Al llegar, sintió la brisa fresca acariciarle el rostro, y vio a familias, jóvenes, ancianos y niños jugando. Era un lugar de vida, pero también un sitio donde podía ver rostros perdidos en la rutina diaria. «Señor, dame las palabras adecuadas», oró en silencio, sintiendo que el temor se convertía en fuego en su corazón. Se acercó a un grupo que conversaba alegremente, y con una sonrisa les dijo: «Hola a todos, quiero contarles algo que me ha cambiado la vida». Al principio, se sintieron curiosos, algunos incluso escépticos, pero, a medida que compartía su testimonio, la magia empezó a suceder. Habló de sus luchas, de sus dudas, pero también de la luz que había encontrado. La audiencia comenzó a moverse, a acercarse, y algunos incluso lloraban.
Dios me dio una segunda oportunidad. Todos merecemos esa oportunidad, concluyó, sintiendo que su voz se volvía más fuerte mientras hablaba. Una mujer, que no había dejado de observarla, se acercó con lágrimas en los ojos. «Yo también he sentido esa pérdida», dijo, «pero escucharte me hace querer buscar esa luz también». El corazón de María se llenó de alegría. Allí, frente a ella, una pequeña chispa se encendía. Eran almas que, como ella, también buscaban un faro en medio de la tormenta. El intercambio fue profundo. Abrazos y sonrisas se sucedían mientras las personas comenzaban a compartir sus propias historias. La conexión espiritual que brotaba del grupo aumentó. La unidad y el propósito se palpaban en el aire. Pero al mismo tiempo, una sombra se alzaba desde el fondo. Un grupo de personas, al parecer conocedores de su pasado, comenzó a murmurar entre sí. «¿No es ella la que?» se escuchó. El murmullo era el eco de la duda, y el corazón de María se encogió. Su fe, tan fuerte en los momentos de luz, se tambaleaba ante la amenaza del juicio. Sintiendo la presión, alzó la cabeza y miró a su grupo de nuevos hermanos. «No tengo miedo», proclamó, aunque sus manos temblaban. «Soy una nueva creación, y mi pasado no me define. Estoy aquí por el amor de Dios». Fue un momento, un instante que suspendió el tiempo. La luz parecía intensificarse, el canto de los pájaros se hacía eco de su mensaje y una conexión divina se hizo palpable. Sin embargo, en el aire flotaba la inquietante pregunta de si ese grupo de personas se mantendría en su lado o se convertiría en un obstáculo. Esa noche, mientras se acostaba, una visión de un arroyo claro pasó por su mente. Cada uno de nosotros es parte de un río. Algunos fluyen con facilidad, otros luchan contra las piedras. Pero todos estamos en el mismo camino, pensó. Sin embargo, en el silencio de la habitación, una inquietante pregunta asomó nuevamente. ¿Cuántos permanecerán y cuántos se irán? ¿Qué desafíos debo enfrentar ahora que he revelado quién soy realmente? La noche se llenó de silencio, dejando a María ansiosa y expectante por descubrir el siguiente capítulo de su transformación. ¿El amor que había compartido con otros sería suficiente para enfrentar lo que venía? Con el corazón palpitante se abrazó a la fe, sabiendo que su historia apenas comenzaba. La luz del día comenzó a filtrarse por la ventana, llenando la habitación de María con un cálido resplandor. Al abrir los ojos, un nuevo amanecer le traía promesas y también incertidumbres. Los ecos de la noche anterior aún resonaban en su mente. ¿Realmente había logrado tocar corazones? ¿Sus palabras habían encontrado su camino hacia las almas necesitadas? Se levantó de la cama, todavía con una mezcla de esperanza y temor en su corazón. Al vestirse, se sintió impulsada a mirar su reflejo en el espejo. Había una determinación en su mirada que antes no estaba. «Hoy es un nuevo comienzo», se dijo, mientras sonreía. «No puedo permitir que el miedo al rechazo gobierne mi vida». El Espíritu de Dios la envolvía, dándole fuerza. Decidió regresar al parque. Este siempre había sido su lugar seguro, el sitio donde podía abrir su corazón sin que lo juzgaran. A medida que se acercaba, la imagen de los rostros que había visto el día anterior volvió a su mente. Eran almas en busca de luz, y ella había sido elegida para compartir su historia. Al llegar, sintió una energía renovada. El aire fresco y la risa de los niños llenaban el espacio, mientras un grupo de personas se congregaba en diferentes áreas. Algunos estaban en bancas, otros jugaban al fútbol y algunos simplemente charlaban. Se dio cuenta de que su misión no era solo contar su historia, sino también escuchar las historias de otros. Con el corazón latiendo fuerte, María se acercó a un grupo que parecía intercambiar risas y consejos. «Hola a todos», comenzó con su voz cálida. Se presentó y compartió su viaje de fe, de cómo Dios había transformado su vida en un abrir y cerrar de ojos. Las palabras fluyeron desde lo profundo de su ser. Era como si un arroyo de confianza y claridad emanara de su interior. Algunos comenzaron a escuchar, otros hacían preguntas. Ella sonreía al ver que, aunque había temor en su pecho, había algo mucho mayor que la inseguridad, el amor incondicional de Dios, que podía romper cualquier muro.
Sus historias se entrelazaban de tal manera que el tiempo dejó de importar. Había risas, lágrimas y sobre todo una vibrante conexión. Sin embargo, el grupo que había murmurado la noche anterior había regresado, y esta vez sus miradas eran penetrantes. «¿Pero qué puedes ofrecer?», preguntó uno de los hombres. «Tu pasado sigue acechándote. ¿Cómo puedes ser un ejemplo?». La inquietud creció en el aire y un nudo se formó en el estómago de María. «¿Qué es lo que define a una persona?», le respondió con gentileza. «Nosotros, los humanos, tendemos a ver lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios ve el potencial de cada uno de nosotros». Sus palabras resonaron en los corazones de algunos, pero el hombre seguía con la desconfianza marcada en su rostro. El silencio que siguió fue pesado. Pero María, en lugar de reprimir su voz, sintió que el fuego dentro de ella florecía aún más. «No tengo todas las respuestas, solo sé que cada uno de nosotros puede cambiar. La belleza está en el viaje de transformación». Al anochecer, cuando la luz comenzaba a desvanecerse, María se dio cuenta de que, aunque había cuidado las opiniones de otros, el verdadero desafío era su propia aceptación. «Si Dios me ha perdonado, ¿por qué no puedo perdonarme yo misma?», pensó. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía, María miró hacia las estrellas, buscando respuestas. Si ella podía resistir la presión y la incertidumbre, tal vez podría llevar esperanza a otros. Con renovada convicción se arrodilló y lloró. «Señor, dame fuerza para seguir adelante, sin importar las voces del pasado». Con el corazón lleno de fe se fue a descansar, sintiendo una paz inquebrantable. Pero en lo profundo de su ser latía una pregunta. ¿Quién más se unirá a mí en este camino? ¿Y qué desafíos enfrentaré en el próximo paso? Cada respuesta parecía dilatarse en el tiempo, mientras el horizonte prometía nuevas historias por escribir. El sol se levantó nuevamente, barriendo el cielo con tonos dorados y naranjas que prometían un día radiante. María despertó con una sensación diferente en su interior, como si cada rayo de luz que entraba por la ventana le recordaba que su misión apenas comenzaba. El eco de su oración la abrazaba, brindándole energía y fuerza. Bajo esa sensación de renovada esperanza, salió de su casa con un propósito claro. Quería tocar más vidas, no solo compartir su historia, sino también ser un canal del amor divino. Caminó hacia el parque, pero esta vez lo hacía con una confianza nueva, como una guerrera que se prepara para la batalla, sabiendo que el amor de Dios está con ella. Al llegar, el parque ya vibraba con la calidez de la comunidad. La alegría de los niños jugando, el murmullo de los adultos conversando y el canto de las aves creaban un ambiente que hacía que su corazón se sintiera ligero. Sin embargo, era consciente de que en medio de esta luz podrían haber sombras que intentarían apagar su brillo. Se unió a un grupo de mujeres que se reían y compartían historias sobre sus familias y retos. María, sintiendo el impulso de ser parte de ese tejido comunitario, se lanzó a compartir. «Quiero contarles de cómo Dios me ha restaurado», dijo con voz firme. Las miradas, aunque curiosas, mostraban vestigios de duda. «¿Cómo puede una persona como tú?», comenzó una de las mujeres. «Exactamente así», interrumpió María levantando la voz con fervor. «¿Quién está definido por sus errores? Cada uno de nosotros llevamos cicatrices, cada una cuenta una historia de batallas ganadas». Sus palabras causaron un susurro colectivo. La conexión se sentía en el aire, tangible y viva. Algunas mujeres comenzaron a compartir sus heridas, sus luchas escondidas. Una habló de perder un empleo y el sentido de insuficiencia que eso trajo. Otra, de una relación rota que aún dolía. La valentía se apodera del grupo, y pronto María dejó de ser solo una oradora. Se convirtió en una hermana que comprendía los desafíos de la vida, empoderando a cada una a reconocer que cada lucha era parte de una historia hermosa en construcción. Mientras la conversación se profundizaba, María sintió la presión del grupo desconfiado que la había confrontado el día anterior. Sus ojos la observaban desde el lado. Aquellos hombres no entenderían, pensó para sí misma. Pero el amor que se estaba cultivando allí no podía encerrarse. Con una mezcla de emoción y temor, se atrevió a incluir a todos en la conversación.
¿Por qué no se unen y comparten sus historias también? El silencio abrumador que siguió a su invitación la llenó de incertidumbre. Sin embargo, sus corazones empezaron a palpitarlas con la idea de abrirse. La oportunidad estaba ahí, y aunque algunos permanecieron escépticos, otros comenzaron a mostrarse vulnerables. Así fue como una voz masculina se alzó en el espacio. Mi vida ha sido un ciclo de decisiones equivocadas, y me duele aún recordarlo. Las lágrimas, las risas y los susurros comenzaron a entrelazarse en una red de sanación. María se dio cuenta de algo poderoso. La verdadera transformación nace de la comunidad, del amor que nos abrazamos unos a otros. En ese instante, las sombras se disiparon y la luz del amor de Dios llenó el parque. Al caer la tarde, los rostros que una vez estaban marcados por el juicio y la sátira, ahora brillaban con esperanza y renovación. María se sintió plena, como si su propio espíritu hubiera florecido en cada corazón presente. Sin embargo, a medida que se despedían, una frase resonó en su mente. Esto es solo el comienzo. La inquietud de lo que vendría la invadía. ¿Qué otros secretos me revelará Dios en este viaje? ¿Cuántas más almas están esperando ser tocadas? Fue entonces cuando se sintió impulsada a abrir nuevamente su corazón, no solo hacia el parque, sino hacia el mundo. La invitación del día anterior seguía vibrando en su alma. Con fe ardiente, María oró: Señor, muéstrame cómo continuar extendiendo tu amor más allá de este lugar. Con la noche cayendo, las estrellas comenzaron a brillar y una mente llena de preguntas emergía nuevamente. ¿Quién sería su próximo compañero en esta travesía? ¿Qué milagros aguardaban en el horizonte de su llamado? La historia apenas estaba en sus primeros capítulos, y cada paso prometía ser más asombroso que el anterior. María se despertó en la mañana del cuarto día con una renovada fe chispeante en su interior. El cielo aún tenía un sutil velo de estrellas, y cada parpadeo de luz parecía un recordatorio de la grandeza que aún estaba por venir. Su corazón latía con ritmo de expectativa y esperanza. Hoy será diferente, murmuró mientras se preparaba para salir. Decidió que era tiempo de regresar al parque. Había dejado una marca en ella, y las historias compartidas eran semillas plantadas en su corazón. Con cada paso que daba hacia aquel lugar, sentía que la fuerza del amor de Dios la guiaba. Cuando llegó, la energía vibrante del lugar la recibió. Era un espacio de vida, y sin embargo, María sabía que no solo se trataba de ella, se trataba de lo que podría dar a aquellos que aún no conocían la paz que ella había encontrado. Al cruzar la entrada, vio a algunas personas sentadas en los bancos y a familias disfrutando de juegos. Pero algo en el fondo de su alma la impulsó a buscar a aquellos que conocían su historia, a los que habían sido parte de su pasado. Las sombras del juicio que alguna vez la rodearon aún estaban allí, y un fuego ardiente en su pecho le decía que era momento de confrontarlas. Se acercó a un grupo de 3 personas que habían murmurado el día anterior. El hombre que había hecho las preguntas más hirientes estaba presente, con sus amigos a su lado. Sin miedo, dio un paso adelante. «Hola, soy María», se presentó con una sonrisa sincera. «Quiero abrir un diálogo. Sé que esto puede ser incómodo, pero creo que es esencial para todos involucrarnos en el viaje de la transformación». La atmósfera era tensa, pero la voz de María resonó con una calidez genuina. El hombre, cuyo nombre era Diego, la miró con desconfianza. «¿Qué puedes ofrecer que ya no hayamos oído antes?», replicó, su desafío colisionando con la luz que provenía de ella. «Eso es justo lo que vengo a ofrecer, un verdadero testimonio de cambio», respondió María, sintiéndose a la vez vulnerable y fuerte. «No soy perfecta, pero he experimentado el amor de Dios de una manera tan profunda que no puedo quedarme callada. Y aunque pueda que no crean en mí, les pido que me escuchéis. Cada uno de nosotros tiene un papel en el camino de sanación». Mientras compartía su historia de transformación, los murmullos comenzaron a disiparse. Las palabras llenas de verdad rescataron por un instante la atmósfera cargada de juicios. Había un poder en su relato, un testimonio vivo de cómo la gracia de Dios había trabajado en su vida. Podía sentir la tensión aflojándose, y a medida que continuaba, percibía que los corazones cerrados se comenzaban a abrir como flores en primavera. «María, ha pasado mucho tiempo, y todos tenemos historias», dijo una de las amigas de Diego, su voz ahora un susurro empatizante.
Es fácil mirar hacia atrás y señalar nuestros errores, pero ¿qué podemos hacer hoy para crear juntos un futuro mejor? María sintió que cada pregunta era un hilo de conexión que tejía una red de comunidad. Podemos empezar por entendernos, por escucharnos unos a otros, respondió entusiastada. No somos nuestros errores, y cada uno tiene un propósito que va más allá de lo que han vivido. Esa tarde algo mágico sucedió. Todos comenzaron a abrirse, compartiendo sus propias historias de dolor y lucha, de redención y esperanza. La incertidumbre se redujo y fue reemplazada por un espíritu de unidad. Aquello que había comenzado como un intento de confrontación se transfiguró en un círculo de vulnerabilidad y sanación, donde el amor de Dios se manifestaba en sus interacciones. El grupo de María se dispuso a orar al concluir la conversación, encendiendo una chispa de transformación en el parque. La atmósfera estaba cargada de expectativa, y mientras se unían en círculo, sentían que el amor de Dios envolvía cada palabra susurrada y cada lágrima derramada. El sol empezaba a descender en el horizonte, pintando todo con un matiz dorado. María miró a los rostros que la rodeaban, reconociendo que cada uno de ellos había decidido dar un paso hacia la luz. Fue un momento sagrado, una manifestación del poder del amor divino que atraviesa barreras. Sin embargo, en medio de la alegría, un pensamiento surgió de nuevo en ¿esto es suficiente? ¿Qué más se puede hacer? La respuesta no tardó en acompañar sus pensamientos. El amor no tiene límites. Debemos compartirlo tanto como podamos. Sintiéndose inspirada, María sugirió: ¿y si nos reunimos cada semana para apoyar nuestra comunidad? Podríamos ayudar a otros que están atravesando momentos difíciles, así como nosotros lo hicimos. Queremos ser faros de luz para aquellos que aún están en la oscuridad. La idea resonó en todos. Se sintieron entusiasmados, listos para llevar este amor transformador más allá de sus propias historias. Con un murmullo animado comenzaron a planear su primer evento, una jornada de servicio comunitario en el parque. Haremos un picnic y compartiremos nuestras historias con otros. Daremos comida y amor, dijo emocionada. María sintió que las semillas de esperanza florecían como un jardín en sus corazones. Sin embargo, también una necesidad de preparación se encendió en su espíritu. Deberíamos orar juntos antes de cada evento, sugirió. La oración nos unirá en el propósito y nuestra misión se volverá más fuerte. El grupo estuvo de acuerdo, y juntos elevaron una oración ferviente. La sensación de unidad en ese momento era palpable, como si Dios sonriera desde los cielos, abrazando cada mano unida. Con el cierre de esa épica jornada, María se despidió de todos, no sin antes sentir la paz que la acompañaba. Estaba segura de que su camino se había destinado para algo hermoso, pero aún llevaba en su mente las preguntas que aún necesitaban respuestas. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que este cambio pudiera notarse en toda su comunidad? ¿Cuántos corazones más se abrirían al experimentar el amor de Dios? Mientras caminaba rumbo a casa, el sonido del murmullo de la comunidad resonaba en su mente. La luz de la luna iluminaba su camino, como la mano de Dios guiándola hacia su destino. La noche estaba llena de posibilidades. María estaba lista para abrazar lo que el futuro le depararía. Pasaron los días y la fe de María fue puesta a prueba una y otra vez. Cada encuentro en el parque se convertía en un ejercicio de amor y vulnerabilidad, y las historias de sus corazones resonaban profundamente. La comunidad empezó a florecer, pero siempre que se miraba a sí misma, sentía retumbar la pregunta en su pecho: ¿seré suficiente? Sin embargo, un día en el parque, una dulce anciana se acercó a ella tras una reunión. «Querida, quiero agradecerte», dijo con voz temblorosa. «Tus palabras me han tocado más de lo que imaginas. Mi vida se ha visto llena de sombras y sentí que no podía seguir más, pero ahora, después de escucharte, entiendo que puedo renacer». Ese simple encuentro encendió una llama en el corazón de María. Comprendió que no necesitaba ser perfecta, su autenticidad era lo que atraía a otros a la luz. Y fue en ese instante hermoso que la verdad profunda se quedó grabada en su alma. El amor de Dios es suficiente. Ahora sentía que el amor que había encontrado necesitaba ser compartido. Más allá del parque, las preguntas sobre su futuro y su impacto seguían llegando. Pero este regalo divino, ese amor transformador, debía alcanzar las vidas de otros. María tomó la decisión de crear un espacio donde todos pudiesen abrirse y encontrar sanación.
Se sintió impulsada a comunicar su idea al grupo. Necesitamos expandirnos, llevar esto a otras comunidades, a los lugares donde el amor puede tocar a quienes más lo necesitan. Sus amigos respondieron con entusiasmo. Cada uno de ellos quería ser parte del viaje. Con el esfuerzo conjunto, planeaban un evento comunitario en el que cada uno podría compartir su historia y su corazón. Pero en medio de toda esta emoción, María sintió un hormigueo inquietante. ¿Sería capaz de lograrlo? ¿Y si fracasaban? Pero en ese instante recordó las palabras del hermano Samuel. La verdadera fe no vive en la certeza. La fe se alimenta de las acciones, y aunque haya temor, es necesario dar el paso. Con esa certeza se lanzó en este nuevo desafío. La salida quedó marcada en su corazón. Yo no estoy sola en esto, estamos juntos, y si caigo, caeremos juntos, pero siempre levantándonos en la luz. El día del evento llegó, y el aire estaba impregnado de anticipación. María sintió que cada latido de su corazón resonaba con la valentía y el amor colectivo que habían cultivado. Mientras las personas comenzaban a llegar al parque, la luz del sol brillaba con intensidad, como si celebrara cada vida presente. Durante el evento, las historias fluyeron. Uno a uno, los corazones se abrieron y comenzaron a compartir sus cargas, sus cicatrices, y cómo el amor divino les había tocado de maneras extraordinarias. María observaba con asombro cómo este espacio, una vez temido, se transformaba en una tierra fértil para la sanación. Pero de repente, unos rostros conocidos se alinearon al fondo de la multitud, algunos de sus viejos vecinos que solían juzgarla. Los sentimientos bailaban entre la ansiedad y la determinación en su pecho. Aquí estaban, personas que habían sido parte de su pasado agridulce, ahora frente a una manifestación de amor y esperanza. María buscó su fuerza y se acercó. «Hola, me alegra verlos aquí», dijo con sinceridad, sin dejar que las viejas heridas la detuvieran. «Quiero compartir que el amor de Dios me ha curado, y espero que ustedes también puedan sentirlo». La conversación fue tensa al principio, pero poco a poco las defensas comenzaron a caer. Comenzaron a compartir preguntas genuinas y abrieron la puerta a la humanidad que toda persona lleva en su interior. Con cada historia escuchada, cada abrazo recibido, María sintió que el amor se multiplicaba. Las viejas cadenas comenzaron a romperse y, para su sorpresa, algunos de ellos reconocieron el valor de su viaje y le pidieron perdón. «No entendíamos lo que pasabas y por eso te juzgábamos», dijo una vecina con lágrimas en los ojos. «Pero ahora, después de escucharte, creo que hay esperanza incluso para nosotros». Esa tarde del parque fue un mosaico de transformaciones. Las sonrisas regresaron. Las lágrimas fueron de liberación. Cada historia estructuró un camino de redención. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, ya no existía el temor de lo que algo podría haber parecido, sino una celebración profunda de amor. Esta comunidad renacía, y María no solo se había aventurado a tocar vidas, sino también a cambiar la suya. Al regresar a casa, su corazón palpitaba con gratitud, pero aún mantenía aquella inquietud en el fondo de su ser. ¿Cómo continuaré esta misión y cuántos más estarán dispuestos a unirse a ella en su viaje? Esa noche, mientras se preparaba para descansar, elevó su voz al cielo. «Señor, guíame en este nuevo principio. Que cada paso cuente hacia la luz que deseo seguir compartiendo». Y, con ese compromiso, cerró los ojos. Se sintió abrumada por una paz profunda, consciente de que su historia no solo era suya, sino una orquesta de amor que resonaba en cada corazón y en cada comunidad que estaba lista para brillar. El futuro aún guardaba sorpresas, pero con cada día Dios le recordaba que estaba acompañado. «Va a ser un viaje hermoso», susurró, confiando en el propósito que ya estaba tejiendo. La luz de la transformación apenas comenzaba a brillar. La historia de María es un testimonio de que nunca es tarde para encontrar la aceptación y el amor. Cada uno de nosotros puede ser un faro de esperanza para alguien que todavía está buscando su camino. Es hora de que nos unamos. Comparte tu historia, comparte tu luz. ¿Quién te necesita hoy? Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan esta hermosa realidad. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final de esta historia. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación.
No esperes ni un segundo más para ser parte de este movimiento de amor y esperanza. Es tiempo de mostrar tu apoyo y brillar juntos en la luz de Dios.